Nuevo torbellino informativo impacta de lleno en la trama Koldo. Los audios de Santos Cerdán podrían ser falsos al estar manipulados, admite The Objective. La voz de Santos Cerdán en los audios de Koldo García no ha podido ser verificada del todo, según ha avanzado The Objective. El medio cita un análisis pericial de DTF Biometría que señala que aunque los metadatos confirman que el exsecretario de organización del Partido Socialista es una de las personas que aparece, los pasajes en los que habla tienen una señal tan baja que se pierde información y acústica y los resultados no son concluyentes del todo. El propio Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos ya cuestionaron la veracidad de las grabaciones en su momento. La citada empresa ha analizado una grabación correspondiente al 22 de abril de 2019. Cuando habla Santos Cerdán hay mucha pérdida de información y la relación señal-ruido SNR es muy baja. Del mismo modo, los técnicos también han sostenido que las grabaciones al software True Persona para analizar en tiempo real si la voz corresponde a un ser humano o ha sido generada por inteligencia artificial. Para que una voz sea considerada humana, al ser sometida a este programa debe superar el umbral del 50% de autenticidad. Y cuanto más alto sea el valor, mayor fidelidad en el análisis. En cuanto a Koldo, el análisis de la empresa citada por The Objective asegura que su voz oscila entre valores del 56 y el 84%, en función de los diferentes momentos de la grabación. Sin embargo, los momentos en los que interviene Santos Cerdán apenas dan una puntuación entre el 36 y el 50%, con una calidad de audio muy mala, lo que abre la puerta a la impugnación de la autenticidad de las grabaciones por parte de los investigados. Las defensas de Santos Cerdán y Ábalos ya manifestaron que las voces podrían haber sido generadas por inteligencia artificial, afirmando que en algunas de ellas se podían haber manipulado, defendiendo que no se reconocen en esas voces y que se pudieron haber creado mediante inteligencia artificial. Cabe destacar que Koldo era un hombre que estaba rodeado de tecnología, teléfonos encriptados y estaba muy al tanto de la tecnología y la manipulación de la misma. De seguir en esta línea de cuestionamiento a la identidad de las voces, la cuestión tendría que resolverse mediante un informe forense con el que ya ha puesto en marcha DTF Biometría. La justicia, por su parte, descarta la tesis de que sean falsos. El magistrado Leopoldo Puente subrayó en su auto, con lo que mandó a prisión a Santos Cerdán, que no existe ningún indicio de que los audios hubieran sido editados, omitiendo, alterando o manipulando el curso natural de la conversación. En su opinión, si así fuera, ello sería fácilmente acreditable por los expertos. De alguien no es suficiente, quiero decir, hay que probarlo y hay que probarlo con herramientas forenses y hay que poder explicar con una conclusión final en qué hemos basado, lógicamente, dichas conclusiones. Quiero decir que no es suficiente con que las cosas se parezcan. Esto no es suficiente. Es importante seguir una serie de procedimientos y sí que es verdad que la comunidad científica que precisamente habla y escribe sobre verificación o procedimientos forenses de identificación del locutor hace mucho hincapié en la calidad de las grabaciones. Una grabación como esta, que posiblemente requiera de un proceso de filtrado, restauración, mejora del audio, no es una grabación apta para hacer un cotejo de voz si es necesario realizar dicho filtrado, ¿vale? Porque estamos desvirtuando ya la grabación, quiero decir. Hay que analizar esta grabación, ver si cumple una serie de parámetros por los que se rige, como decía, la comunidad científica y policía judicial, policía científica, tiene una serie de procedimientos para explicar y para demostrar por qué una voz dubitada e indubitada son compatibles entre sí o una voz no corresponde a un locutor. Una de las cosas que me extrañaron de este informe de 500 páginas que provocó un terremoto político, por otra parte, es que ni siquiera estaban todas las conversaciones que se han filtrado a la prensa. Es decir, todas las conversaciones en las cuales se habla de prostitución, por ejemplo, no están en ese informe de la UCO. O sea, únicamente son conversaciones que se oyen bastante mal, por otra parte, en las cuales se intuye que están repartiendo
algo, pero es más, o sea, te queda más clara la situación por lo que explica la UCO que no por las conversaciones. Es decir, ahí hay, digamos, un ejercicio por parte de la UCO de explicar unos hechos que yo creo que es excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer la policía es incautarse de unos indicios, no contarnos una historia. Y mucho menos calificar como delito algo, ¿no? Eso sí que no lo hace, ¿no? Pero lo de hacer un relato con todos esos indicios, insisto, no es labor de la policía. Además, es muy contraproducente que lo hagan así, y a veces, pues efectivamente lo hacen de esta manera. Es contraproducente porque al final esa historia, ese relato, se va pasando de una fase a la otra del proceso. Es decir, va influyendo a todos los actores, va influyendo al juez de instrucción, va influyendo al fiscal, y prácticamente puede acabar influyendo a la sentencia. Y al final son conclusiones que ha hecho un cuerpo, que es la policía, que no es, en definitiva, quien tiene que realizarlo, porque no trabaja, digamos, en favor de la presunción de inocencia, porque no puede. Es decir, no es un defecto esto. O sea, si la policía, para que todo el mundo lo entienda, si la policía, cuando tuviera dudas, tuviera que decir, no, aquí no hay nada, ¿no? Pues claro, evidentemente no podría avanzar, no podría investigar. Es decir, su labor es dudar, ¿no? Pero precisamente por eso la labor de jueces y fiscales es identificar esos vacíos en el relato, identificar esas lagunas y decir, oiga, aquí hay dudas suficientes como para decir, mire, no veo muy claro aquí de qué es lo que hablan, no veo muy claro aquí qué es lo que hay, ¿no? Es decir, no se puede esperar, ni muchísimo menos de la policía, toda la información que a veces espera por los jueces y mucho menos que se espera por los medios de comunicación, hasta por la propia sociedad. Yo en principio no entro a analizar el audio porque no he hecho dicho procedimiento. Sí que debo decir que lo que no se prueba no existe, y es responsabilidad del juez, como bien ha dicho el abogado, de recabar esos indicios sólidos y robustos, puesto que además la carga de la prueba corresponde en este caso pues al juez o al Ministerio Fiscal. La parte denunciada, o en este caso Ábalos, es fácil que diga que no se reconoce en esa voz, o que puede ser que en algún audio sí, en otros no. En cualquier caso, siempre se puede presentar un informe pericial forense que acredite que esa grabación es íntegra o ha sido manipulada, por el contrario. Esto se puede hacer y se debería hacer. Quiero decir, si tú no te identificas en esos audios, puedes encargar una pericial de parte y puedes demostrar que dichas grabaciones han sido manipuladas, alteradas con posterioridad al proceso de grabación, que se puede hacer perfectamente. Sí, en ambas grabaciones identificamos dos hablantes, entendemos que uno de ellos es el que realiza la grabación. Aquí sería interesante disponer de todo el audio, no solamente de un fragmento. Es importante analizar el audio en su totalidad. Y luego, por otro lado, identificamos más alejado a otro interlocutor que se escucha, lógicamente, con peor calidad, porque el entorno acústico tiene influencia sobre el audio, la reverberación y el ruido ambiente, etcétera. Es fácil no reconocerse en este segundo audio porque efectivamente la calidad de la grabación no es la óptima para realizar incluso un análisis forense o cotejo de voz o procedimiento de verificación del locutor. Hay grabaciones que no tienen la calidad suficiente como para hacer un análisis forense de voz, y este podría ser un caso. Aún así digo, no he analizado la grabación y simplemente estoy haciendo una escucha subjetiva como están haciendo el resto de los espectadores y en el plató, ¿no? Parece que sí, pero lógicamente porque hay uno de los hablantes que está muy próximo al dispositivo de captación o micrófono, evidentemente muy próximo a escasos centímetros, pero sí que es importante, el audio deja una huella acústica que nos permite identificar el momento de la activación del dispositivo de grabación, ya sea el teléfono, ya sea un micrófono oculto, una grabadora, y el momento en el que se desactiva dicha grabación. En ese intervalo temporal y en nuestro análisis acústico forense vamos a identificar muchas cosas: número de hablantes, ubicación en cada momento. Quiero decir, la conversación se puede iniciar
en un despacho y puede acabar en otro. Se pueden ir incorporando hablantes. El entorno acústico cambia en función de la distancia al dispositivo de grabación de cada uno de los hablantes. Quiero decir, si este es el micrófono por el que me están escuchando ustedes, en función de si yo me lo separo o me lo alejo, los parámetros acústicos varían. Parámetros acústicos que hacen referencia a la amplitud, a la frecuencia, al tiempo. Entonces es muy importante disponer de toda la grabación y a partir de ahí hacer un trabajo profesional de análisis de la integridad de ese audio, determinar si es un audio de secuencia única y no ha sido manipulado o por el contrario se presentan, se identifican alteraciones, manipulaciones, ediciones con posterioridad al proceso de grabación, que no necesariamente tiene que ser inserción o generación de voz sintética. Cuando no existía la voz clonada o la voz sintética, el montaje de audio lo podíamos hacer cualquiera con herramientas que no son de pago y que son accesibles a cualquier ciudadano. Y vosotros que trabajáis en televisión sabéis perfectamente que incluso esta conversación que estamos teniendo nosotros se puede editar y se le puede dar otro sentido al contenido de dicha conversación. Se pueden eliminar, se pueden sumar fragmentos de incluso declaraciones que corresponden a otro día. Que nos parezca que es la voz de alguien no es suficiente. Quiero decir, hay que probarlo y hay que probarlo con herramientas forenses y hay que poder explicar con una conclusión final en qué hemos basado, lógicamente, dichas conclusiones. Quiero decir que no es suficiente con que las cosas se parezcan, esto no es suficiente. Es importante seguir una serie de procedimientos y sí que es verdad que la comunidad científica que precisamente habla y escribe sobre verificación o procedimientos forenses de identificación del locutor, hace mucho hincapié en la calidad de las grabaciones. Una grabación como esta, que posiblemente requiera de un proceso de filtrado, restauración, mejora del audio, no es una grabación apta para hacer un cotejo de voz si es necesario realizar dicho filtrado, ¿vale? Porque estamos desvirtuando ya la grabación. Quiero decir, hay que analizar esta grabación, ver si cumple una serie de parámetros por los que se rige, como decía, la comunidad científica y policía judicial, policía científica, tiene una serie de procedimientos para explicar y para demostrar por qué una voz dubitada e indubitada son compatibles entre sí o una voz no corresponde a un locutor. Es raro que eso pudiera ocurrir porque, en primer lugar, es cierto que el informe de la UCO, pese a tener casi 500 páginas, está lleno de suposiciones, de hipótesis, ¿no? De hipótesis que no están comprobadas, de, bueno, aquí hay una conversación en la cual se habla de dinero, ya, pero vale, pero más allá de que se hable de dinero, ¿dónde está ese dinero? Es decir, ¿cómo se lo han quedado? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el informe de la UCO es simplemente una especie de exposición literalizada, si se me entiende lo que estoy diciendo, de indicios. Es como haber contado una especie de novela basándote en el fondo en 4 cosas, no nos engañemos, ¿no? Pero claro, falta desentrañar toda la trama, que eso, por cierto, no es labor de la UCO ni labor de la policía, eso es labor de la propia Fiscalía, son operaciones económicas importantes y a partir de ahí pues hay que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese dinero y de momento pues de eso, insisto, no sabemos nada y es que pueden haber 1000 maneras de escaparse. Actualmente la criminalidad actúa con criptomonedas, por ejemplo, que son muy difícilmente detectables, o actúan con cuentas en el extranjero, que también son bastante detectables de forma muy complicada, ¿no?